Comisaria, ¿tiene un momento? Sí, claro, pasa. Podemos hablar de algo, es importante. ¿Hay alguna novedad sobre Rubén Redondo? No, en fronteras no tienen constancia de que haya dejado el país. Bueno, ha podido salir con un pasaporte falso, ¿no? O ha podido ir a otro país europeo para salir desde allí. Bueno, hay una orden de busca y captura internacional. Supongo que de ahí sacaremos algo. Pero mientras tengo una pista que me parece interesante. ¿De qué se trata? Tengo indicios de que Rubén Redondo recibió información privilegiada para ganar mucho dinero en una operación de compraventa de acciones en bolsa. Pues siento pincharte el globo, Félix, pero esa información se la tienes que pasar a la UDEF y ellos se ocupan de esto. Escúchame, es que creo que quien le pudo pasar esa información es Vega. ¿Qué me estás diciendo? ¿Recuerdas la detención de Javier Peláez, el dueño de EGB, la empresa que fabricaba baterías para coches? Sí, claro, la llevasteis a cabo Vega y tú cuando fuisteis a registrar su empresa, ¿no? Eso es. Pues Rubén invirtió muchísimo dinero en Ancarsis, una empresa rival de EGB, pocos días antes de la detención de Peláez. Se sabía que una noticia de este tipo haría que se desplomasen las acciones de EGB y hicieran que subieran mucho las de sus empresas rivales. No pudo tener ese golpe de suerte. Rubén tenía que saber de esa noticia. Y Vega es la única persona que se lo pudo decir. Al fin y al cabo, Vega y yo fuimos quien le detuvimos. Pero eso es demasiado especular. A ver, esa información le pudo llegar a Rubén Redondo por otro lado. Y también podría haber sido un golpe de suerte, que tú dices que no. Ya, pero es que hay algo que todavía no te he dicho y es que ayer me encontré con Quintero y me dijo que Rubén y Vega se conocían bastante. ¿Cómo bastante? ¿Qué te dijo exactamente Quintero? Bueno, según sus palabras, que eran amigos especiales. Vaya, que tienen una relación. ¿Pero qué me estás diciendo? Ya, yo al principio tampoco me lo podía creer, pero a la luz de los nuevos datos, todo encaja. Yo no entiendo, este hombre Quintero tiene que estar siempre metido en medio de todo, ¿o qué? Es que eso también explicaría por qué Rubén ha desaparecido justo antes de que llegara su orden de detención. Vega pudo ponerlo sobre aviso y este pudo escapar. Me cuesta mucho creer eso. Ya, a mí también me costó al principio. Y tenía algo dentro que no me dejaba, así que tuve que hablar con Vega y preguntarle sobre lo que me había dicho Quintero. ¿Y qué te dijo? Que sí, que conocía a Rubén, pero porque pensó en invertir en un piso, que al final, pues, no lo hizo. Supongo que se molestó, claro. Bastante. Bueno, a nadie le gusta que duden de uno, pero a la luz de lo que me estás contando, imagino que no creíste sus explicaciones. Al principio no sabía qué pensar, pero viendo lo de la inversión de Rubén en bolsa, todo parece encajar bastante. Y creo que son demasiados indicios ya, por eso me gustaría seguir investigando. No sé. Está bien, tienes mi permiso. Pero que no salga de aquí. Por supuesto. Tenemos que ser muy discretos con esto. Verdaderamente, si hay indicios de delito, es un tema muy delicado. Tenemos que estar con pies de plomo, ¿eh? Así será.